desenvolupant la seva activitat científica com a professor i investigador al CSIC i com a professor associat a la Universitat Rei Juan Carlos. Moltes gràcies per vindre. No vaig a fer la típica introducció científica comentant la teva carrera. Sols diré que és el món de la biodiversitat, canvi climàtic, és una veu molt autoritzada, però avui el que voldria destacar és la teua cara com a activista. Per ficar un exemple, Fernando va estar involucrat en les protestes de l'acció d'abril de 2022 enfront del Palau de Congressos a Madrid, i també hem coincidit en València en moltes protestes. No és un fet aïllat, que és una persona que té una faceta activista i moltes gràcies per vindre. Volia començar fent una pregunta. Penses que tenim assumit que fets com aquests van a ser cada vegada més violents i més freqüents degut al context de crisi climàtica? O penses que encara el discurs de quina mala sort hem tingut i això ha passat sempre, això hem tingut mala sort, és encara predominant? Bueno, es un placer un poco duro estar hoy aquí. La verdad es que los cortometrajes que hemos visto son espectaculares, se suman a los que ya vimos en su día y la verdad es que casi es un privilegio, ¿no?, poder vivir para contarlo. Y por desgracia, haciendo un poco alusión a tu pregunta, esto la ciencia dice, pero lo que la ciencia dice a veces es difícil de traducirlo a lo que la gente vive. Cómo hacer que la ciencia forme parte de las decisiones es una tarea que no podemos encargarnos solo los científicos. Nosotros decimos, ¿y? Yo llevo más de 30 años contando cosas del cambio climático y algunas cosas son las mismas. Yo di una charla en Barcelona cuando era muy jovencito y mi madre fue toda ilusionada allí a verme, y de aquella charla, que yo estaba con mi tesis todavía doctoral y haciendo mis primeros pinitos, la mitad de las cosas que dije las tengo que seguir diciendo. Y yo no es por no seguir diciéndolo, yo sé que estar hasta que me muera diciéndolo, lo seguiré diciendo. Pero a mí lo que me entristece, me genera muchas emociones muy distintas, ¿no? Pero me genera algunas veces rabia, impotencia, mucha pena, es ver que se puede evitar parte del dolor, parte de las muertes, parte de lo que es que un evento extremo se convierta en catástrofe. Eso es un salto en el que hay mucho que podemos hacer todos y todas y que trasciende a la ciencia. La ciencia te puede decir, van a llover todos estos milímetros. Muy bien. Ahora tú puedes mandar a tus trabajadores a trabajar. ¿O no? Y esa decisión ya no es científica, pero está conectada con la ciencia. ¿Cómo podemos hacer que las personas que toman decisiones, en lugar de ajustar la realidad a sus deseos, ajusten sus deseos a la realidad? O sea, la ciencia es un poco incómoda, porque te dice las cosas un poco como son, pero vivimos décadas en las que cada vez más personas vivimos en mundos paralelos, en realidades virtuales, y pensamos que con la tecnología o con yo que sé qué, pues podremos ir sorteando lo que la ciencia dice que es lo que pasa. Así que contestando un poco a tu pregunta, por desgracia, y lo que dice, digamos, tanto la estadística como la sociología, es que tenemos tendencia a olvidar. Y hay una parte del olvido que es terapéutico, no se puede mantener abierta una herida. Estas imágenes no las podemos ver a menudo durante toda nuestra vida, nos convertiríamos en personas amargadas. Hay una parte que hay que pasar página, pero hay una parte de aprendizaje que no estamos preparados para aprender. No estamos preparados de la Segunda Guerra Mundial a incorporar en nuestra vida auténticas malas noticias, porque nuestra vida desde la Segunda Guerra Mundial fue floreciente. Empezamos a vivir en paz y a prosperar, y empezamos a acompañar a los descubrimientos de la ciencia con una mayor longevidad, con indicadores de bienestar, y nos hemos acostumbrado después de 40, 60, 70 años a que todo iba a ser un progreso hacia arriba. No estamos psicológicamente, de forma colectiva, preparados para incorporar las malas noticias
a nuestra vida, a nuestras decisiones. No lo estamos. No estamos. Esto, la ciencia se queda corta, y por eso estamos en una obra de teatro, y por eso vengo con mucha curiosidad a los cortometrajes, también porque esa otra dimensión artística, emocional, puede complementar y debe complementar, porque está claro que la ciencia no basta. Y aunque a ti te digan que esto va a volver a ocurrir, pasado unos meses dirá, bueno, igual no, igual me libro, o igual pasa por el barranco de al lado. El otro día, este verano, un colega mío, un catedrático de ecología, publicó en El País un artículo así de opinión muy provocador. Una persona muy tremenda. Dice cosas que asustan. Es la forma también que él elige en decirlo, y hablaba de la lotería inversa. Vivimos en unos mundos en los que está esperando que no te toque el evento. Si a ti no te toca, pues tú sigues. Pero ¿cómo vamos a...? O sea, ¿nos parece eso razonable? Esperar que en la próxima riada pase, ahora le toca a la Huerta Norte. ¿O cómo va esto? Y eso es un poco, contestando a tu pregunta, por desgracia, lo que nuestro cerebro, nuestra sociedad, está acostumbrada a hacer. ¡Uy! Me he librado. Pero vamos a ver, esto no combina con el conocimiento científico que tenemos de las cosas. Somos capaces de poner una persona en la Luna, de poner una sonda en Marte con una precisión asombrosa, y sin embargo no tenemos el más mínimo control de nuestras emociones, que nos pueden marcar la diferencia entre estar vivos y muertos. Y ya para terminar esta que me estoy alargando mucho, encima, en este modelo de democracia, en el que es una democracia representativa, en la cual ellos me representan, ellos que hagan, yo estoy muy ocupado, pero ¿qué estás haciendo? ¿Ganando dinero? Pero tú estás planeando un poco algo más, estás participando en las cosas que no te parece que vayan del todo bien. No, yo una vez cada 4 años voy, voto y ya está. Esto estamos viendo que no funciona, pero no funciona en Valencia, no funciona en España, no funciona en Europa, no funciona en el norte global, no funciona, punto. No funciona porque venimos de una sociedad, lo que os decía al principio, débil. Venimos de una sociedad acostumbrada a que las cosas vayan bien. El otro día, contándole algunas cuestiones del cambio climático a un señor juez, me decía, no puede ser, me habría enterado. Y digo, pues va a ser, señoría. Pero es que eso, que lo cuento en clave de humor y no perdamos la sonrisa, es un reflejo de la cruda realidad en la que vivimos, unos más, otros menos, pero no pensamos que esto pueda estar ocurriendo. Y da mucho miedo pensar en estas cosas, pero podemos combinar el miedo con otras cosas que dan... ¿Qué da más miedo? Imaginaros una situación en la que le damos un fusil ametrallador a un niño de 7 años, que juegue. ¿No da eso mucho miedo? Pues eso es lo que estamos haciendo con algunos representantes políticos, que les damos el poder para hacer cosas como si fuera esa metralleta, y asegura que... ¿Qué estás asegurando? ¿Qué pones primero? Y esto es una reflexión que tenemos que aprender a hacerla sin polarizar, sin insultarnos, porque así se acaba la conversación enseguida, pero también sin dejarse cosas sin decir. Y es muy incómodo. Yo tengo el privilegio de, por ser científico, poder decir las cosas. A mí me ha llamado gente muy variada, de todo el espectro político, desde el sector privado hasta el tal, y yo les digo unas cosas que cuando termino de decirlas, digo, ahora me echan de la sala porque esto es inconveniente. Pues no, me vuelven a llamar. Pero no me hacen ni maldito caso. Entonces digo, pues ¿para qué voy? Yo no es por no ir, Pero digo, o sea, si te digo que va a haber una probabilidad, o sea, estábamos todos en Madrid el día de antes mirando que iba a llover. Yo a las 8 de la mañana, cuando vi que la alerta estaba roja, a las 7:30, dije, Valencia va a estar colapsada, no va a haber nadie en las calles. Y yo no podía creer lo que estaba viendo con lo que yo sabía que estaba por pasar. Y digo, son dos mundos paralelos, ¿cómo puedo yo hacer que estas dos situaciones se conecten? Y nos va a volver a pasar. Y
no habremos aprendido demasiado, a no ser que queramos vivir con realidades incómodas. Eso es incómodo. Y no significa que tengamos que ser mártires y sufrir, pero, ostras, pasar página de todo, no. Y lo vimos con la COVID, muchas veces se dice, ¿qué hace falta para que aprendamos? Ostras, algo más fuerte, colectiva, globalmente, que una pandemia que nos mantuvo a la mitad de la humanidad, confinados en casa durante varios meses. ¿Qué más gordo que eso? A vosotros más local aquí la Dana, claro. Pero está claro que con golpazos así no terminamos de aprender del todo. Tiene que haber algo más, tiene que haber, no sé, folclores, sainetes, notas de prensa, fotografías, tiene que complementarse con cosas sociales. La ciencia no basta, el dato no basta, la estadística no es suficiente. Y por supuesto hay que apretar las clavijas al sistema democrático y los representantes tienen que representar. Bueno, seguiría mucho rato más, pero no. Oportunitat de continuar, perquè queda molta reflexió per preguntar. Però bueno, tenim així també a la doctora Esther Nebot. Esther treballa en la Universitat Politécnica de València, ella és experta en restauració i conservació de béns patrimonials. En nuestro momento, nosotros tenemos dos líneas ahora mismo. Una es justicia, conseguir justicia, y la justicia está en la cárcel a culpable. Eso es lo principal. Y lo segundo, que no se vuelva a ocurrir. Estamos en donde nos han querido escuchar, ha tenido que ir a Bruselas mi presidenta, Rosa, acompañada de unos cuantos más, para que allí nos escuchen, donde aquí en nuestra casa no nos han querido ni abrir las puertas. Por mucho que haya dicho, tenéis las puertas abiertas, eso lo dice con la boquita pequeña. Y lo que sí que queremos es sobre todo eso, que ya que ha pasado esta desgracia, porque somos una familia unida por la tragedia, lo hemos dicho más de una vez, es así, o sea, la familia no se elige, esto tampoco. Entonces, lo único que pretendemos es que ya que ha pasado, que no vuelva a ocurrir. Ese es nuestro cometido principal. O sea, ya que siga la elección, que se pongan los medios, y si puede ser que no caigan en manos del piloto que hemos tenido hasta ahora, que todavía sigue pilotando, no sé qué, porque está en otra cosa, pero sigue pilotando, porque parece que no va a venir. Entonces, aquí de lo que se trata es de eso, justicia, y luego que no vuelva a ocurrir. Esa es nuestras dos líneas de trabajo, principalmente por la asociación. Y gracias al apoyo de la gente, porque es lo que nos da fuerzas para seguir cada día. Cuando sales a la calle, por ejemplo, cada manifestación, y vemos ese calor humano que nos hace que nos carguen las pilas. Eso es lo que ponemos en valor. Así que gracias a todos. José Ignacio, crec que no cal presentar-te ara, però sí que vaig a fer una pregunta, més que com a director o president d'Articom i d'este cicle de cinema, com a la teua part de comunicador. Al primer documental, i també per enllaçar-lo, sentim a una veïna parlant de que una de les causes de la riuada que hem patit per la falta d'aigua en embassaments, ara sabem que això no és de veres. Però en els primers moments després de la catàstrofe, això era un tema molt important, els bulos, com anaven circulant i com de difícil era detindre-los. Com a comunicador, com a expert en comunicació, quin paper han tingut els mitjans de comunicació en no detindre del tot això i ficar-nos a pseudoperiodistes a tot arreu fent vídeos sensacionalistes? Bé, bueno, molt interessant la pregunta que me fas i la veritat és que la societat de la desinformació, la postverdat, els bulos, les faules, és bestial. Clar, quan des del propi poder s'alimenta això, quan el propi president de la Generalitat ha contat distintes versions o han amagat determinada informació,
clar, que un servei públic d'informació que paguem entre tots, com és a punt, se guarde una sèrie d'informacions que contrasten i que se dediquen a treure unes fotos fora de joc, bueno, pues és realment molt preocupant, o sigui, és molt preocupant. Nosaltres, com a SICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, per lo que preguntava Juan Carlos, una de les coses que fem també, balancegem entre el que és la comunicació i el que és les associacions o la ciutadania. I és un plaer estar així amb vosaltres, com ciutadania organitzada, perquè és el que fa falta una governança. Una governança que, com està denunciant Rosa Ernesto, que el president de la Generalitat, després de la cagada que ha fet, del desficaci que ha fet, del ventorro, de no haver avisat o de posar inútils al front, que no reba a la gent, això tenim una governança molt complicada, tenim una societat democràtica però menys, no? O sigui, per tant, això és important. Jo vull fer referència al plaer que ens dona crear sinergies, governança entre la ciutadania que se preocupa, perquè cadascú de vosaltres i de la gent així representada està donant el seu testimoni i està ajudant a millorar la societat. Som gent que s'ocupa i se preocupa dia a dia per millorar la societat i crec que és molt important, no? Per una banda, Ernesto, Rosa i la resta de gent que fan una demostració d'esperança, de resiliència, perquè, ostres, perdre una persona familiar és molt dur, però en canvi estan ahí donant i bueno, quasi tots els dies esteu ocupats i preocupats per millorar la societat i per tant volem agrair totalment això i estem ahí. Així com és una de les 200 entitats que convoquem la manifestació també el dissabte que ve, com la del primer dia, que alguns inclús diuen no, és que no és convenient, és que cuidao, perquè se pot entendre que se manipula. Sabeu que també això formava part dels bulos i de més. Les víctimes heu estat sempre ahí i nosaltres el que hem intentat és estar darrere, o sigui, molt interessant. El que ha plantejat Esther és fonamental, és a dir, el coneixement, la ciència, la formació i, a més, l'exemple de la gent jove, o sigui, com era possible, perquè jo també he sigut voluntari, que no n'hi havia ningú que articular això. Inclús jo deia, però com és possible que l'AMT, per exemple, no posi els autobusos llançadera i tinguin que caminar i tornar després de l'Alfang caminant a València? Però on s'ha ocorrit això? Vull dir, és un exemple de que, per exemple, el que està dient Esther, davant d'una demanda han organitzat i això, canalitzar la força de la gent és importantíssim, no? I què tinc que dir de Fernando? Però Fernando, a banda de ser científic, està en una sèrie de gent, que vos recomano que mireu Rebellion, que són una sèrie de gent científics que recolzen idees, però a més, el que ha dit ho practica. Vos anime a que tragueu entrades si és que queden, perquè la Rambleta, però faran... Ara s'ha clavat d'actor de teatre. És actor de teatre perquè ha dit, no és suficient, què més podem fer? I l'obra Zumo de remolatxa, que s'estrena en la Rambleta el dijous, un grup de científics se la juguen, van a les Corts del Congrés dels Diputats, tiren aparentment tinta i les han caigut la de Déu per la tinta, però no era tinta, era zumo de remolatxa que se llevava en aigua. Per tant, vull dir, molt important això. I per tant, a tota aquesta gent vos demano un aplaudiment per a ells. dels efectes que està tenint ja el canvi climàtic. Ell li va fer una pregunta que li vaig repetir ara a Fernando Valladares perquè entenc que és important. Ell li va dir, en aquell moment faltava molt poc per a Nadal, i el que li vaig preguntar era com combatien aquesta idea de que en realitat riuar és així i hi ha hagut sempre, no? I que per tant és una cosa que havíem contat, no? És una cosa que pot passar, que passa de tant en tant i ja està. Com combatim aquesta idea de que es algo normal el que ha pasado? Nuestra tendencia a normalizar lo anormal. Después de tener varios episodios
nos va a parecer que es lo normal, pero no es normal. Y nuestra memoria es muy incompleta para eso, porque es muy selectiva. Depende de cómo te haya pillado un determinado evento, te parece que aquel evento fue más o menos, ¿no? Si nevó y tú estabas con calzado no apropiado, qué frío, nevó mucho, pero a lo mejor pues fueron 2 centímetros y ahora ha nevado 8. Ese es el gran desafío, el poner sobre la mesa el dato y no la emoción. Y me gusta a veces recurrir a otras disciplinas. Por ejemplo, entendemos bastante bien lo que son los récords olímpicos, ¿no? Uno va a las Olimpiadas y si corres más rápido que los demás, pues, y encima nunca nadie ha corrido tanto, pues ya tienes un récord olímpico. Muy bien. Sabemos que en los últimos 20 o 30 años, caray, es muy difícil que en todas las Olimpiadas se hagan récords olímpicos de todas las especialidades, porque ya ha habido tanta gente corriendo, saltando y haciendo todo tipo de locuras, que ya los récords pues están bastante saturaditos. De vez en cuando todavía hay uno que salta 1 centímetro más o corre en 1 segundo menos. Y lo vamos entendiendo, que se ha llegado a ese... Bueno, pues con el cambio climático ocurre todo lo contrario. Hace 10, 15 años teníamos un récord, luego teníamos 6 récords, ahora vamos por 141 récords. Es justo lo contrario de lo que ocurre con los récords olímpicos. El cambio climático está en una fase disparada. No hay más que mirar un poco de lejos la prensa, o sea, no hace falta ser especialista, pero uno va viendo y cuando vienen las olas de calor en agosto, ya llevábamos pulverizados en España más de 50 récords climáticos en 7-8 meses. Eso, alguien te podrá decir, en verano siempre ha hecho calor, sí, pero ni tanto ni tan intenso, y para eso están los datos. O sea, yo no sé qué analogías buscar para romper esa tendencia de decir normal, esto es normal. No es normal. Y precisamente por considerarlo normal, hacemos ese salto tan terrible de algo extremo se convierta en una catástrofe. O sea, el que algo extremo se convierta en catástrofe es por pensar no será para tanto, o esto siempre es así. Pues no, ese es un salto, no podemos normalizar. Yo hice hace poco un vídeo y me regalaron algún libro, porque no era mi idea la primera, de decir, no es normal. Practiquemos en el desayuno con nuestra familia, vamos a poner sobre la mesa 5 cosas que es que no son normales y las vamos a repetir para que no se nos olvide que no es normal. No es normal, y puntos suspensivos, tú lo llenas con lo que consideres. Es fundamental que contrarrestemos nuestra tendencia a normalizar las cosas. A base de ver a una persona desnuda caminando por la calle, te parecerá que es normal, pero no es normal porque habíamos dicho que conviene ir tapado. Entonces, no es normal, aunque ahora tengas a 50, no es normal. Y el desnormalizar las cosas es lo que nos puede ahorrar dinero, sufrimiento evitable. Es que yo ya no sé cómo ponerlo en términos que digas, si es que esto no es ideología y esto no es fanatismo y esto no es ciencia dura, esto es evitar un sufrimiento que sabemos cómo evitarlo, no completamente, pero para evitar ese sufrimiento mayor hay que aceptar un sufrimiento algo menor, que es encajar una realidad incómoda, adaptar un poco tu vida y tus tal a cosas que a lo mejor no es exactamente lo que a ti más ilusión te hacía, pero es un mal menor para evitar males mayores. Y eso pasa por desnormalizar cosas, no es normal. Las danas, desde que se tiene clima mediterráneo, ha habido danas. Desde que podemos reconstruir la historia del Mediterráneo, ha habido danas, gotas frías o llámalo como sea, al final del verano, con el mar caliente, y sobre todo en la orografía que hay en esta zona del Mediterráneo, con montañas costeras que eleva rápidamente el aire, se enfría y precipitación. Eso ha ocurrido siempre, pero ¿con qué frecuencia ha habido estas oleadas intensas de precipitación intensa? Pues tú lo empiezas a representar y no, el periodo de retorno es un concepto estadístico. El periodo de retorno es cuánto tiempo hay que esperar hasta que esto vuelva a ocurrir. Vosotros estáis muy interesados en que no vuelva a ocurrir. Hay una parte de esto que no la vamos a poder evitar en el corto plazo, que es la cantidad de agua. Esto, en las danas que ha ocurrido ahora, hemos tenido la suerte que una gran parte del agua ha caído en el mar. Bueno, pues suerte que hemos tenido esta vez. Ahí hay un componente casi que es una lotería inversa, lo que os decía, que no me toque.
Y esa parte tenemos poco margen en el corto plazo de gestionarla. Pero indudablemente el salto de un evento extremo a la catástrofe, a ver, ahí podemos hacer muchas cosas. Y eso pasa por no olvidar, por no normalizar, y porque aunque sea muy incómodo decir, ostras, tú, es que vivo en una zona inundable, ya, bueno, pues es que otros tienen otros problemas, pero este es el tuyo. No lo evites, no lo ignores, no digas, no pasa nada. Una cuestión, ya que digo, en las zonas inundables, es que podríamos estar aquí hablando mucho rato, pero fijaros que Murcia fue la primera comunidad autónoma en España que desclasificó los mapas de zonas inundables, es decir, dejó de que fueran de acceso público los mapas de las zonas inundables. ¿Y sabéis por qué? Porque bajaban el precio de la vivienda. Claro, ¿quién quiere comprar una casita en una zona inundable? Pues mejor que no te digan que es inundable, pero bueno, la base, antes he hablado de la democracia, la base de la democracia es la información. ¿Tú qué decisión vas a tomar si no te lo cuentan? ¿Qué libertad? Tanto que se habla de la libertad, ¿no? La libertad. Vamos a hablar de libertad, y si vamos a hablar de libertad pasa por luz y taquígrafos, transparencia. Si esto es inundable, pues habrá que tomar medidas, o el precio de la vivienda me da igual. Lo que no podemos hacer es pretender que aquí no se inunda, cuando la ciencia te dice hasta aquí se inunda, y hasta aquí se inunda un poco menos, pero también de vez en cuando se inundará. Hombre, pues, pero esto nos obliga a replantearnos muchas cosas. Por esto es una reunión y un digamos, un tema muy poliédrico, muy polifacético, porque toca aspectos de salud, aspectos económicos, aspectos ambientales y aspectos políticos. Pero a ver qué vergüenza nos ha dado a los españoles y españolas declarar a qué partido votamos. Durante mucho tiempo era un pudor eso, y cuánto ganas al mes son dos cosas que no se terminaban de decir. Pero si vivir es un acto político, estar vivos es un acto político. Es que cuando te levantas por las mañanas empiezas a ejercer política solo por estar vivo. Entonces, quitémonos esas tonterías de encima, ¿no? Esos pudores de... Y la política hay que ejercerla con luz y taquígrafos. Bueno, me enrollo mucho, perdona. No és ni casual, ni de bares, ni de res. Quan a tu te conviden a foros i després no te fan cas, també tampoc és casual que no te facin cas. Per tant, després de tota aquesta trajectòria, m'agradaria que analitzares brevement, per a que no ens durem el sopar, perquè penses que se normalitza. Això per una banda. Quan nosaltres diguem que no se torna a repetir, evidentment no se referim a l'event climàtic que avui per avui és inevitable, imagina que presente, sinó que la gestió d'aquest event climàtic se ha ido. No, és allà. Ha passat algo. ¿Ya? Que aquest event climàtic estigui gestionat com toca per polítics com toca, i que la societat civil organitzada, perquè si no està organitzada, no, el teixit social no tinga algo que vol. De fet, la primera consellera que va ser cessada va ser per les seues paraules desafortunades a les famílies, però més desafortunat encara va ser mesos abans del 29 d'octubre, quan va dir que el canvi climàtic que existit era una oportunitat per a prolongar el tema del turisme, que a més és el que més m'importa a este govern actual que tenim a la Generalitat Valenciana. De fet, jo crec que va ser una de les coses que van fer que no se donarà importància al seu possible negacionisme, perquè teníem el divendres serà el pont de novembre, no? De tots anys. I jo volia preguntar-te que el Puret, tots els jocs on tu vas, on te conviden a molts llocs per a res, perquè penses que continua aquesta negació o aquest debat de no tindre en compte aquesta realitat que ja és evident. Digamos, lo que desean, lo que quieren, lo que se proponen, y la estrategia y la realidad. Entonces se toman las partes de la realidad que encajan con tus deseos, básicamente deseos de corto plazo. Un político es material fungible, es alguien que estará un tiempo y luego va a saber, y entonces son muy conscientes, y en sus 3-4 años de gloria hacer dinero sobre todo para los suyos. Es básicamente eso lo que hemos aprendido del ejercicio político mayoritario. Entonces, corto plazo e interés para los tuyos.
El cambio climático viene a complicarte porque es una cuestión a largo plazo, requiere adaptación, mitigación, estrategias sostenidas, independientemente del color político, etcétera, y eso no encaja. Entonces, es un intento denodado de ajustar la realidad a tu programa ya preestablecido. Tu programa se va a hacer con o sin cambio climático. Y entonces es donde salen esos eslóganes, esas cuestiones, ¿no? De que parece que el litoral valenciano no se ve afectado por la subida del mar, porque ahora se puede construir cada vez más cerca del mar. Debe ser el único punto del mundo en el que no sube el nivel del mar, porque es una realidad muy inconveniente. Y yo creo que ahí la única esperanza real es la ciudadanía organizada. El sector privado está alargando lo que pueda su opción de negocio, por ahí poco vamos a rascar. Esta mañana estaba en la Marina en un evento de empresas con propósito, esas empresas más pequeñas y que intentan, pues bueno, tener una huella ambiental un poco más razonable, etcétera. Pero en general el sector privado de momento no está ni se le espera y no saben que no van a seguir existiendo. Yo es lo único que le digo a Coca-Cola, a Repsol, a Endesa, es que no vais a existir en unos años, no sé si eso os preocupa. Y no les preocupa porque van a hacer tanto dinero en unos pocos años que si luego no están, no les importa. Y digo, vale, entonces sector privado fuera. El sector público, lo estamos viendo, unas miras muy cortoplacistas. ¿Quiénes me dan apoyo? La ciudadanía la manipulamos en una parte, la otra no sé qué, entonces solo quedamos nosotros. Es un dicho muy peligroso el de solo el pueblo salva al pueblo, porque ha sido cooptado por la extrema derecha y es muy terrible. Y no es verdad del todo, porque no es solo el pueblo, pero es verdad que la ciudadanía organizada, a mí, desde el punto de vista matemático, es la única capaz de resolver la ecuación. Gracias. Entonces me dejó la duda de si, aparte del cambio climático, aparte de traernos los ciclos de agua que todos conocemos, porque yo conozco desde el 57, ya lo viví, tenemos cierto riesgo con tsunamis, por terremotos, porque estamos en zona sísmica y entonces a mí me preocupa que haya un volcán por ahí abajo, que también nos tengamos que preparar con nuestro kit de emergencias para un terremoto como hubo en Lorca hace poco. Entonces, ahora que tengo la oportunidad de estar delante de un científico, me lo pregunto porque yo estoy preocupada por eso, porque mucho para el agua, pero para otras cosas nos tenemos que preocupar en esta zona. No los causa el ser humano, pero cuando se mira, la mitad de los terremotos, es verdad que los menores, no los de más intensidad, los provocamos nosotros. Con minería, con obras hidráulicas y demás, generamos la mitad de los seísmos que ocurren en el mundo. Primer punto que hay que tener un poco en cuenta. Por ejemplo, el gasoducto Castor, si os acordáis, en las costas generaba microseísmos. Por supuesto, la empresa constructora lo negaba. El gobierno decía que no podía ser, pero la gente decía, tú dirás lo que quieras, para mí me tiembla el cuarto de baño cuando me voy a afeitar. Y efectivamente tenían razón y se generaban del orden de 300 microseísmos diarios y era causado por el gasoducto del proyecto Castor. El caso de Lorca que has dicho es un caso muy interesante porque en realidad lo que no se podía explicar y se tardaron más de 3 años en casarlo es cómo, teniendo en la escala Richter un nivel razonable, 5,6 o así, que no es demasiado, cómo afectó al 90% de las viviendas. Y era porque faltaba agua. Hemos decidido colectivamente que la huerta de Europa en un desierto. Esto los niños de 8 o 7 años, antes de ser formateados por el sistema educativo, lo entienden muy bien. Que en un desierto no se puede tener una huerta, pero nosotros nos afanamos y la tenemos. Pero claro, de algún lado habrá que sacar de manera insostenible el agua. O un trasvase de un río que no tiene caudal ecológico, se le sacas parte del agua, o bien del subsuelo. En Lorca había agua, la falla de Alhama, pues estaba amortiguada, los temblores, por un agua que estaba allí. Al no estar, un mínimo temblor amplifica algunos de los vaivenes que se ven en superficie. Yo diría, por contestar a tu pregunta concreta, que aquí no es de las cosas que más te puedes preocupar, pero, en fin, pueden ocurrir. Yo pondría una prioridad de probabilidades, pero las probabilidades no siempre se entienden bien y por eso tanta gente juega a la lotería. Claro, las probabilidades son mínimas.
pero la gente juega a la lotería. Bueno, no está mal. Si no te gastas mucho dinero, pues haces probable que algo pueda ocurrir. Eso es lo que algo puede ocurrir en esta zona. No es de gran intensidad sísmica y ahí creo otras preocupaciones mayores. Yo creo que es mucho peor la desorganización, la desordenación del territorio como un factor amplificador de los desastres naturales. Así que al Shuker View hay que dejarlo que esté vivo, hay que ampliar los cauces, aunque te guste construir tan al lado, no se puede construir a 200 metros. Todas estas cosas son más amenazantes que otras cosas, como te pueden preocupar, que su probabilidad es pequeña. Esta es una probabilidad elevadísima, la mala gestión del territorio que amplifica problemas que van a ser cada vez más frecuentes. Realmente me he emocionado, porque yo por desgracia no sabía que esto estaba. Y recuerdo el día que estábamos vaciando el estero de mi casa y las fotos que tiramos. A mí se me llevó el coche, al coche que le den, se llevó, eso da igual, no importa. Pero cuando vi lo que perdimos, tengo la imagen de mi esposa cuando vio la foto de su hermano que falleció hace unos años, llena de barro, mojada, doblada. Lo que eso sí, ese dolor fue muy duro. Y yo pues lamento no haber conocido antes lo que hacíais, o me era difícil porque esa foto igual la saqué, bueno, no sé, en una semanita o así después, cuando conseguimos vaciar el garaje de agua, pero quiero reconocerlo y agradecerlo. Y te quería hacer una pregunta, Fernando. Va a seguir lloviendo, pero ¿qué influencia tiene cómo hemos tratado el suelo en toda la cuenca? En la construcción del Bonaire, de dónde vamos todos y todas a comprar y por eso estoy aquí. Mucha influencia de temas, y hemos, a veces sin saber, alterado el gran ciclo del agua en la zona costera. O sea, todas esas tres cosas que he mencionado las hemos alterado para mal y hemos aumentado muchísimo la vulnerabilidad. Un suelo impermeable, como son estos suelos compactados, estos suelos artificiales, hace que cuando llueva el agua se acelera en lugar de que se absorba y se frene. Y cuando llueve mucho, lo que interesa es que el agua vaya despacio. O sea, al final te acaban viniendo todos los litros, pero no en ese corto periodo de tiempo. Necesitamos suelos esponjosos. ¿Cómo es un suelo esponjoso? Pues un suelo natural, con una capa fértil, con una zona de materia orgánica, y ahora eso lo hemos reemplazado por agroquímicos. El suelo es un mero soporte, casi inerte, y eso pues tiene estos otros efectos no deseados. El encauzar un río es también una mala idea, eso es un principio físico. Si el agua tiene que ir en una sección más pequeña, va más deprisa, y la velocidad destruye. Entonces, estamos no conectando las cabeceras del río con las desembocaduras, y eso lo vimos. Había gente que no entendía nada, pero si aquí no pasa nada, si aquí no llueve, y digo, pero si basta con que llueve en la cabecera. Es que los ríos, se nos ha olvidado que esto está conectado, ¿no? Y las ramblas arramblan. Es que si tenemos los nombres, si no hay más que... Las ramblas arramblan con todo. Se lo llevó la riada, pero si estamos llenos de dichos. Pero cuando te llega a tu realidad piensas, no va a ser para tanto. Claro que la compactación del suelo, la pérdida de suelo fértil y la artificialización del territorio son tremendos aliados. Por eso, una de las 3 medidas que Carlos Mazón dictó en febrero de este año, las 3 medidas iban en contra de las propuestas científicas. Las 3 medidas, a ver si me las acuerdo bien, eran puros disparates. Uno de ellos, que tiene que ver con lo que me preguntas, era artificializar ese 40% que le quedaba seminatural a la albufera. ¿Para qué? Bueno, pues para hacer casas. Pero si eso, el que todavía la albufera tuviera un trozo seminatural es lo que amortiguó parte del... Todavía podía haber sido peor. Pues eso, la otra fue lo de la zona costera, y la tercera ya ni me acuerdo porque es... lo de flexibilizar la clasificación de zonas inundables. Las 3 medidas eran completamente desaconsejadas por una agrupación científica que vino a Valencia, expertos de varias zonas del mundo en riadas e inundaciones. Se juntaron en Valencia para decir eso, que no vuelva a pasar o que no sea tan catastrófico, y un mes después Carlos Mazón se descuelga con estas 3 medidas estrellas para promocionar. ¿Pero promocionar qué? ¿De qué nos sirve el Producto Interior Bruto, el dinero, la riqueza material si hay gente que se muere o que lo pasa mal? Ese es un poco el cambio de paradigma que hay que hacer. Y tratamos el suelo como si fuera una sustancia inerte, y el suelo es una parte clave de los ecosistemas. Aliándote con el suelo no solo tienes buenas naranjas, también tienes un corrector de avenidas. Sí.
i agraïm molt a l'escola aquí, Fernando, gràcies per la part tècnica, te l'agraïm molt. Esther, hem al·lucinat, crec, en les tècniques i sobretot, perdoneu, per la solidaritat i l'altruisme de tots els vostres alumnes, exalumnes i equips i gent que potser inclús no perteneixia a la universitat, però per a mi la part important és l'associació de víctimes. Agraïm molt que estigueu així, tan a prop de nosaltres, i haver agraït que us heu escoltat en moltíssimes entrevistes. Rosa, gràcies, perquè, per exemple, jo no sabia que també des de l'ETUR també es portàveu vosaltres, era gent familiars, i crec que és algo que no és algo que potser la gent t'associa, i en una de les entrevistes ho vaig comentar i se me va quedar registrat, no? Perdoneu. Ernesto, me diuen Elisabet, tinc molt present a la teua, crec que era neboda, si no recordem mal, continua desapareguda, i crec que això té que ser molt dur. Sou unes persones molt fortes, més que una pregunta, és un reconeixement. Gràcies per la lluita que esteu fent. Jo soc, queda mal dir-ho, però és real, soc una privilegiada, no he tingut danys materials, no he perdut familiars. Me'n vaig escapar de la pista de esquí a les 8:10, via València, vaig veure l'aigua 2 vegades i em vaig escapar. Soc una privilegiada, puc dir-ho, en aquesta dona. I jo, que no he tingut ninguna pèrdua, per a mi psicològicament és molt dur veure-vos a vosaltres com lluiteu constantment en 24.000 entrevistes, com els polítics vos tracten d'una forma que és despreciable. Jo tinc, no tinc cap pudor en dir-ho, tinc un odi literal a Amazon, perquè és que me pareix que és la persona més soberbia, maleducada, ho sé molt, però dic persona, vull dir, ja no entre en política, parle com a humano, per mi és una persona inhumana i crec que vos ha tractat fatal, així que agraïu-vos per tota la lluita que esteu fent. I una pregunta sí que és, com esteu? I agraïm molt a l'escola aquí, Fernando, gràcies per la part tècnica, te l'agraïm molt. Esther, hem al·lucinat, crec, en les tècniques i sobretot, perdoneu, per la solidaritat i l'altruisme de tots els vostres alumnes, exalumnes i equips i gent que potser inclús no perteneixia a la universitat, però per a mi la part important és l'associació de víctimes. Agraïm molt que estigueu així, tan a prop de nosaltres, i haver agraït que us heu escoltat en moltíssimes entrevistes. Rosa, gràcies, perquè, per exemple, jo no sabia que també des de l'ETUR també es portàveu vosaltres, era gent familiars, i crec que és algo que no és algo que potser la gent t'associa, i en una de les entrevistes ho vaig comentar i se me va quedar registrat, no? Perdoneu. Ernesto, me diuen Elisabet, tinc molt present a la teua, crec que era neboda, si no recordem mal, continua desapareguda, i crec que això té que ser molt dur. Sou unes persones molt fortes, més que una pregunta, és un reconeixement. Gràcies per la lluita que esteu fent. Jo soc, queda mal dir-ho, però és real, soc una privilegiada, no he tingut danys materials, no he perdut familiars. Me'n vaig escapar de la pista de esquí a les 8:10, via València, vaig veure l'aigua 2 vegades i em vaig escapar. Soc una privilegiada, puc dir-ho, en aquesta dona. I jo, que no he tingut ninguna pèrdua, per a mi psicològicament és molt dur veure-vos a vosaltres com lluiteu constantment en 24.000 entrevistes, com els polítics vos tracten d'una forma que és despreciable. Jo tinc, no tinc cap pudor en dir-ho, tinc un odi literal a Amazon, perquè és que me pareix que és la persona més soberbia, maleducada, ho sé molt, però dic persona, vull dir, ja no entre en política, parle com a humano, per mi és una persona inhumana i crec que vos ha tractat fatal, així que agraïu-vos per tota la lluita que esteu fent. Y una pregunta sí que es, ¿cómo esteu? Por esto, en un año, yo me pongo en aquellos
que perdieron en aquella mal llamada guerra civil, porque no fue una guerra civil, fue otra cosa, y que todavía 90 años después siguen buscando a sus familiares. Es duro de pasar y pues eso, al final te tienes que hacer, dicen que la piel se cuerte a palos. Yo la tengo ya bastante gorda. Gracias. Ens queden 5 minuts per a tancar. Si algú té una última pregunta que vulgui fer, és el moment. Ernesto, sí. Y era porque, sobre todo un poco per explicar diguem, el treball que feu des de l'associació, un poc que s'explicarà també quins són els principals objectius i sobretot que es posarà llum a vegades una certa confusió que s'ha creat en els mitjans de comunicació i els discursos sobre on estan les responsabilitats i com haurem pogut solucionar aquesta situació i sobretot que ens contara com la gent que estem ací, que estic segur que moltes de nosaltres voldríem participar i tirar una mà el que puguem a les associacions de víctimes, com podem fer-ho, a qui ens hem dirigit i bueno, un poc que ens contarà això. Moltes gràcies. Tots han sobreviscut millor a l'aigua per la forma que estaven guardades. Pots contar-nos alguna cosa al voltant d'això? Com podem guardar els nostres records? Va el Politécnic a fer algun projecte al voltant? Sí que tenemos formación, ¿no? para las familias, para cómo poder guardar esta fotografía y que, a ver, hay veces que es inevitable, ¿no? Pero en qué lugar de casa es mejor guardarlas, qué tipo de álbumes son más correctos, cómo debemos conservarlas, ¿no? Incluso hay experiencias en otras zonas, ¿no? En Estados Unidos y demás, en las que sufren, digamos, este tipo también de inundaciones, en las que suelen meter las fotografías en tuppers, en cajas grandes de plástico, y entonces digamos que cuando vienen ciertas riadas o inundaciones flotan y tienen ciertas cuestiones. Sí que creemos que la universidad tiene que seguir por esta vía y haremos alguna aportación a las familias. Dos comentarios, un comentario y una pregunta. En un dels curts ha aparegut una cançó de Raimon que parla de que les pluges en este país no saben ploure, no? Però té una altra cançó que es diu Societat de Consum. Perquè no la sàpiga, que la busquen i que l'escolten, perquè jo penso que tot el problema és el capitalisme. I Ernesto, jo he anat a totes les malles que s'han convocat, crec que fallin una, i hi ha molta gent que va per allà i diu, che, això serveix per algo? Aleshores, serveix per algo o no? Convocatòria perquè s'ha canviat el dia, perquè sabeu que està el funeral d'estat i per no coincidir. Però les últimes enquestes sabeu que el 80% de la població valenciana, el 80%, inclòs votants del Partit Popular, pensen que el senyor Mazón no hauria de continuar. Per la qual cosa sí que serveix el tema de dia a dia, boca a orella, anar a la manifestació, comentar-la, dir-la a la veïna, al veí, el company de treball, el xiquet de l'escola. Vull dir, és una qüestió de dignitat. Hem de recuperar la dignitat. Pues en això ho anem a deixar. Moltíssimes gràcies als quatre i moltes gràcies a totes les persones que heu vingut. Espero que heu disfrutat dins del possible. Nosaltres estem molt emocionats, jo crec que parlem en nom de totes, perquè és una cosa dura, però pensem de tot cor que aquestes coses hi ha que fer-les. Ja està, hi ha que fer-les, com acabes de dir. Per tant, gràcies per vindre, un últim fort aplaudiment als quatre.